Te damos gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Contra ti hemos pecado y hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Perdona nuestras vidas. Perdona nuestras familias. Perdona nuestra iglesia, Señor. Perdona nuestro país. Perdona el mundo. Tú siempre diste en medio de la tormenta y en medio del imperio de la muerte, siempre diste una voz de esperanza. Y en estos días tú se la estás dando. Dios, vamos a celebrar un culto muy atípico. Atípico para nosotros. Pero no solo, Señor, es recordarle a la gente los acontecimientos de esta semana que le llamamos Semana Santa, donde recordamos los hechos históricos de los últimos días de tu Hijo sobre la faz de la tierra en su naturaleza humana divina, sino que también a través del culto queremos darte gloria, honra, adoración y alabanza y gratitud, porque tu Padre nos amaste y tanto fue tu amor que te moviste junto con tu Hijo para que Él viniera y trajera a nosotros salvación y vida eterna. Que esa esperanza y esa fe se vieran hecha realidad en la encarnación del Cordero de Dios, tu Hijo unigénito. Queremos poner este culto en tus manos, donde quiera que esté en esta señal de Facebook y donde quiera que esté tu iglesia. Queremos, Señor, que tú nos bendigas. Que este culto, que es un culto conmemorativo e histórico, hoy se ha convertido en un culto sin audiencia personal en este santuario, pero tu presencia está aquí. Y tu presencia está en la casa de mis hermanos, o donde quiera que ellos se encuentren. Que a través de esta señal y de estas redes puedan ser salvos, puedan alcanzar el perdón, puedan ser santificados, su vida espiritual pueda ser vivificada. Gracias por este grupo, Señor, de equipo de jóvenes que nos ha ayudado para que todas estas redes y señales puedan fluir, puedan salir. Lo han hecho lo más profesional posible. Han puesto su conocimiento a tu servicio. Bendícelos. Bendice a los hermanos que han participado ya en las 7 palabras y que vamos a transmitir, Señor, a través de WhatsApp y de Facebook y también, Señor, de YouTube. Bendice, Señor, que tu palabra sea bendecida, que tu palabra hablada traiga paz, consuelo y que traiga, Señor, también redargución, que nos redarguya de pecado y traiga salvación y reconciliación contigo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga a todos esta mañana. La presencia y la gracia del Señor está aquí en este santuario. Y eso no cabe duda. Nos hace estremecernos y nos hace ser bendecidos. Donde quiera que tú estés, Dios te bendiga y queremos alcanzarte a través de estas redes sociales para bendición de tu vida. Vamos a hacer lo que es nuestro culto de 7 palabras, un culto medio atípico porque no está aquí toda la asistencia, o más bien no está la asistencia, estamos solo el equipo que está trabajando para hacerte llegar esta señal hasta tu hogar, hasta el lugar donde tú estés. El hermano Abraham va a estar dirigiendo algunos cánticos y después, previamente, cada hermano que participa dándonos una palabra no está aquí presente, pero sí mandó su video que le solicitamos y sobre eso lo trabajaron, lo editaron y entonces vamos a ponerlo en la pantalla para que tú lo estés viendo y después te los vamos a compartir también por WhatsApp para que tú los tengas y sea un recordatorio para tu vida. Entonces,
Toma una posición para alabar al Señor, donde quiera que estés. Toma una posición. Ahora sí, si decimos adorar al Señor, adóralo. Si decimos orar, ora. Y si decimos escuchar, trata de escuchar. Dios bendiga a todos. Gracias por tu esfuerzo también de estar en estas redes. Bendición y adelante, hermano, ora. Gracias. Que Dios les bendiga, hermanos. Es un placer estar en la casa de Dios. Y ciertamente, ¿verdad? Esto nos permite valorar lo que Dios hace por nosotros y que podamos valorar ciertamente cuando tenemos la oportunidad de estar en la casa de Dios para bendecirle. Amén. Según los hechos históricos, hermanos, que recordamos en esta Semana Mayor, nuestro Señor Jesús se encontraba esta noche orando en el huerto de Getsemaní. Hay un himno muy hermoso que quisiera que entonáramos todos juntos. Si usted está en su casa, búsquelo, el himno número 216. A solas al huerto yo voy. Amén. Vamos a alabar juntos a Dios y a recordar a través de este hermoso himno los acontecimientos históricos de estos días. A solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta y en quietud y paz con Jesús estoy, oyendo absorto ahí su voz. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré. Y el encanto que hallo en él allí, con nadie tener podré. Tan dulce es la voz del Señor, que las aves guardan silencio, y tan solo se oye esa voz de amor, que inmensa paz al alma da. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré. Y el encanto que hallo en él allí, con nadie tener poder. Con él encantado yo estoy, aunque en torno lleguen las sombras, más me ordena ir que a escuchar yo voy su voz doquier la pena esté. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré. Y el encanto que hallo en él allí, con nadie tener poder. Alabado Dios, amén. Hay otro himno también que nos recuerda este suceso, amén. El himno 102, hermanos. Vamos a
tener nuestros signarios en el himno 102, este himno que lleva por título Getsemaní. Amén. Orando al Padre está Jesús, sufriendo está Getsemaní, y en su rostro refulgente sudor de sangre hallaré. Getsemaní, hondo recuerdo. Getsemaní, lugar hermoso, allí contemplo arrodillado al Hijo eterno de mi Dios. El alma de mi buen Jesús hasta la muerte triste está, bebiendo el cáliz de amargura para salvar al pecador. Getsemaní, hondo recuerdo. Getsemaní, lugar hermoso, allí contemplo arrodillado al Hijo eterno de mi Dios. En el pretorio tiene paz, aún azotado con furor, y de espinas la corona ciñe la frente mi Jesús. Getsemaní, hondo recuerdo. Getsemaní, lugar hermoso, allí contemplo arrodillado al Hijo eterno de mi Dios. Tendremos una lectura bíblica en esta mañana. Vamos a hacer 2 lecturas y esta es la primera, donde nos recuerda lo que ocurría en la noche del jueves. Estamos en Mateo 26, del verso 57 en adelante. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin.
Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios en 3 días y reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote agarró sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Y aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos. Y otros lo bofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: aunque antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, Pedro lloró amargamente. Esto es lo que ocurrió jueves por la noche para amanecer el viernes. Tendremos un cántico más y después otra lectura de la palabra del Señor. Adelante. Amén. Creo que podemos aprender, ¿verdad?, esta parte de la historia. Pedro le negó, sin embargo nosotros debemos seguir fielmente a Jesús. Amén. Dice este canto, entonémoslo juntos, hermanos, dice: amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás.
Esta lectura bíblica corresponde al viernes por la mañana. Es un poco larga, yo te pido que pongas toda tu atención, porque no voy a hacer comentarios, solamente voy a ir leyendo cómo fue la historia. Dice así en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que había entregado viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ella el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy Campo de Sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata al precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como ordenó el Señor. Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiese, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido muchos sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que a Jesús fuese muerto. Y respondió el gobernador, les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que lo suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador le dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y viendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole echaron encima de un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. En cada rodilla delante de él escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para ser crucificado. Cuando salían, hallaron un hombre de Cirene que se llama Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron muertes.
y sentados se le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, Rey de los judíos. Entonces le crucificaron, a él, a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le cuidaban diciendo y meneando la cabeza, diciendo: tú que derribas el templo en 3 días y lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también lo hacían los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos. Y los ancianos decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy el Hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban siendo crucificados con él. Amén. Dios bendiga esta su palabra. Vamos a tomar algún cántico más antes de empezar con las palabras, y nuestro hermano Abraham con nosotros. Amén. Recordemos que nuestro Señor Jesús, ¿verdad?, no le importó hacerse hombre y venir a sufrir por cada uno de nosotros. Dice este canto: tu nombre levantaré. Y este canto nos recuerda, ¿verdad?, ese sacrificio que Él hizo. Dice este canto: dejaste el trono para tomar la cruz, de tu trono a la cruz y nuestra deuda pagar. Amén. Vamos a poner este canto en el nombre de Jesús. Dice así. Tu nombre levantaré, te deleito en alabarte, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarte. Tu nombre levantaré, te deleito en alabarte, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarte. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré, tu nombre levantaré, tu nombre levantaré, te deleito en alabarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a
hizo por nosotros. Amén. Vamos a estar atentos, hermanos, y vamos a dar inicio al paso de las palabras que ha preparado cada uno de nuestros hermanos. Recordemos que normalmente es como hacemos nuestro programa, cada hermano tiene una participación, y en esta mañana, ya nos lo explicaba nuestro pastor, cada hermano ha preparado un video. Así es que les pedimos, hermanos, que con toda reverencia estemos ahí en nuestras casas, donde quiera que ustedes estén, pongamos atención a la palabra de Dios. Y vamos a dar paso a esta primera palabra que está en voz de nuestro hermano Luis Javier Arreguín. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y estemos atentos. Hermanos, que el Señor les bendiga. Reciban un fuerte saludo de mi parte. Por gracia y por misericordia y por ese amor inmerecedor de Dios, tengo el privilegio de compartir esta primera palabra con cada uno de ustedes. Amén. Y gloria a Dios por ello. Los invito a abrir sus escrituras en Lucas 23:34 y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Amén. Esta primera palabra, Padre, perdónalos, Jesús estaba reconociendo la soberanía de Dios en todo momento, diciendo Padre. Pero después decía perdónalos. ¿A quién se refería? ¿Quién quería perdonarlos? En ese momento me imagino que había dos clases de personas. Aquellas personas que negaban que Jesús era el Hijo de Dios, pero también había personas que decían creer que Jesús era el Hijo de Dios. Las primeras, los que lo negaban, lo habían humillado, se habían burlado de él, lo habían lastimado, habían echado suertes, se habían preocupado por lo material. Estaban en pecado y en desobediencia. Pero aquellos que decían creer que era el Hijo de Dios, que habían caminado con Él, que habían compartido y que lo habían visto, a través de sus actos también lo estaban negando. A través de sus actos lo estaban vendiendo y cambiando por dinero. Dejaron que sus circunstancias los orillaran a dejar de creer en la promesa que Dios nos había hecho a cada uno de nosotros. A través de sus actos y de su tristeza estaban negando esa promesa y esa esperanza que Dios había puesto sobre la humanidad. Pero a todos ellos, a los que desconocían que hacían el mal y a los que sabían que lo estaban haciendo, y aún a los que vendrán y aún a los que van a pasar, Jesús, el Verbo hecho carne, la promesa cumplida de Génesis 3:15, dijo perdónalos porque no saben lo que hacen. Y eso nos enseña que el lema de Cristo era perdonar. Perdonar a aquel que ha hecho mal, aquel que a través de sus actos lo ha negado, a aquel que no ha hecho su voluntad. Cristo dice perdónalos. El perdón es una prueba de Dios, de amor para cada uno de nosotros. Es una prueba y es una palabra y es un acto de intercesión que Jesús hizo, que para que tanto creyentes como no creyentes estemos aquí el día de hoy. Y si tú estás escuchando esta palabra, es porque Dios te dice, te perdono. Te perdono por negarme, te perdono por dejar que tus circunstancias te dejen impedir que crean en mí. Y en esta mañana quiere perdonarte. Pero aquel que dejó su corona en la cruz para perdonarnos, aquel que se humilló a sí mismo, obedeciendo al Padre, no solo vino para perdonarnos, sino para enseñarnos cómo tenemos que vivir. Así que el mensaje de esta mañana son dos cosas. A través del sacrificio que Jesús hizo en la cruz, en obediencia al Padre, nuestros pecados son perdonados. Y el segundo llamado es a perdonar. Perdona a aquel que te ha lastimado, aquel que te ha dañado, aquel que te ha humillado, aquel que te ha hecho sufrir y aquel que te ha lastimado. Perdónalo así como Jesús te ha perdonado a ti. Sepan o no lo que hacen, perdónalos. Porque es claro, Dios no puede hacer su propósito en ti si no perdonamos. Amén. Que el Señor le bendiga. Qué hermosa palabra de nuestro Dios vemos en este comentario de nuestro hermano Luis Javier. Agradecemos su participación y estemos atentos a atender este llamado de Dios. Sepamos que Él tiene el poder de perdonarnos y asimismo que nosotros aprendamos también a perdonar a los demás. Amén. Vamos a dar paso, hermanos, a la segunda palabra que está en voz de nuestro hermano Roberto Nieves, y él trae el comentario de la palabra de Dios en esta segunda palabra. Estemos atentos, por favor. Hermanos, que el Señor les bendiga. La segunda palabra que el Señor Jesús pronunció estando en la cruz, conocida como la palabra de promesa, se encuentra en Lucas 23:43 y dice así: Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Tenemos dos malhechores. Mientras uno le injuriaba,
vemos que el otro creyó y reconoció que Jesús era el Mesías. Vio la oportunidad y la aprovechó. Quiero dejar como base la diferencia que existe entre oportuno y oportunista. Un oportunista es aquel que aprovecha las circunstancias en beneficio propio, pero sin respetar principios ni convicciones. Es decir, que solo le importa él mismo y nada más. Mientras que el oportuno es una persona diligente que sabe aprovechar correctamente los momentos, sabe cuándo debe dejar pasar, pero intuye muy bien cuándo no se volverán a repetir. Y esto es lo que hizo este malhechor. Él sabía que estaba junto al Mesías prometido y sabía de la promesa que había dado: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y es así como decide reconocer la gloria y el reino del unigénito Hijo de Dios. Mientras que para el otro, Jesús no era una oportunidad. ¿Cómo va a ser oportunidad este que es maldito por ser colgado de un madero? Y fue así como dejó pasar el momento de su salvación. Él no buscaba la vida eterna, solo buscaba quien lo bajara de la cruz. El malhechor oportuno nos enseña que debemos aprovechar las situaciones adversas para que el nombre de Dios sea glorificado. Tristemente hoy día hay mucha gente, y entre ellos mucha iglesia, que solo buscan a Dios cuando su situación es crítica, de manera oportunista, cuando Dios quiere que nos acerquemos con un corazón sincero, no importando si sufres necesidad, no importando si la vida no te favorece, no importando si te encuentras pasando por enfermedad, no importando siquiera si no te es posible entrar a su santo templo. El Señor quiere que ahí donde tú estés, le reconozcas y dejes que Él establezca su reino en tu corazón. Porque la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ante esta situación que estamos viviendo, te invito a que reconozcas al Señor y le pidas oportunamente que entre a tu vida. Dile ahí donde estás: Cristo bendito, haz de mi alma un altar para adorarte con devoción, para beber del agua de la vida y así saciar siempre mi corazón. Aleluya. Dios te da esta oportunidad hoy. No la desaproveches, para que el día que tengas que entregar este cuerpo puedas gozar de la misma promesa. Y sea el mismo Señor Jesús llamándote por tu nombre y diciendo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Qué hermosa palabra de promesa de parte de nuestro Señor Jesús. Creo que todos quisiéramos escuchar esas palabras, esa promesa: hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero eso tiene un precio, hermano. Así es que atendamos estos comentarios que hacía nuestro hermano Roberto a través de la palabra de Dios. Y estemos atentos a aprovechar esas oportunidades que Dios nos da para estar bien delante de su presencia. Amén. Vamos a continuar, hermanos, con la tercera palabra que viene en voz de nuestro hermano Víctor Morales. Por favor, estemos atentos. Buenos días, que Dios les bendiga. Les saluda el hermano Víctor Morales Bautista de la Iglesia Nazaret del Concilio Latinoamericano. Hoy, 10 de abril del 2020, me corresponde reflexionar y compartir para ustedes la tercera palabra de nuestro Señor Jesucristo dicha en la cruz del Calvario. La cita bíblica es Juan 19, 26 y 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. La fidelidad de Juan fue uno de los aspectos que siempre tuvo durante toda su vida. Fue el único discípulo que siguió a Jesús hasta su muerte. Durante toda su vida predicó y anunció la muerte, crucifixión y resurrección de Cristo. Él vivió un aproximado de 100 años. Y sin duda, estuvo listo y capacitado para cuidar a la madre de Jesucristo, que fue María. Esta palabra nos enseña que aprendiendo de Jesucristo, tenemos nosotros que cuidar a nuestra familia porque Dios nos la ha encargado. Hoy, nuestro México
está pasando por momentos muy difíciles y nos han encargado estar en casa para nuestra protección. Es bueno saber que Jesucristo, como procuró el bien siempre para su prójimo y aún en la cruz encarga a su mamá a alguien de plena confianza llamado Juan, con carácter de leal. Y para estos tiempos, el día de hoy difíciles, Jesucristo nos pide fidelidad, valor, constancia y sobre todo cuidar correctamente a nuestros seres queridos, que es nuestra familia. Hoy Jesús está sentado a la diestra del Padre y nos da paz, seguridad, confianza para poder cumplir su encargo hacia nosotros. Cuidemos siempre nuestra familia. Dios les bendiga. Esta fue la reflexión o el comentario sobre la tercera palabra de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Amén. Hermosa palabra, sin duda. Nuestro Señor Jesús, aún en sus últimos momentos sobre esta tierra, seguía instruyendo, seguía enseñándonos. Él no dejó de hacerlo hasta el último respiro que Él tuvo en la cruz. Vamos a entonar, hermanos, un himno, parte de un himno, este himno 217, que dice: tuyo soy, Jesús. Y el coro dice: aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Amén. Cantemos este hermoso himno. Tuyo soy, Jesús, ya escuché la voz de tu amor hablándome aquí. Más anhelo en las alas de Jesús y más cerca estar de ti. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. A seguirte a ti me consagro, constreñido por tu amor. Y mi espíritu, alma y cuerpo doy por servirte, mi Señor. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. Amén. Vamos a continuar, hermanos, con nuestro programa. Y la siguiente palabra, la número 4, corresponde a la voz de nuestro hermano Octavio Argos. Estemos atentos a la palabra de Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga. Primeramente doy gracias a Dios por permitirme compartir con ustedes esta cuarta palabra que se encuentra en Mateo 27:46 y que dice: cerca de la 1:9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que el Señor bendiga su palabra. En estos momentos, nuestro Señor Jesucristo está sufriendo ya físicamente. El morir en la cruz era uno de los tormentos más dolorosos y humillantes para cualquier malhechor. Y nuestro Señor Jesucristo en estos momentos está pasando por ese tormento. Y todo para pagar una deuda que a Él no le correspondía, que tenía que llevar por culpa de nosotros. Él no debía ser crucificado. Los malhechores, los villanos, los pecadores somos nosotros, a los cuales les correspondía esa cruz, y pagar por nuestros pecados, por nuestras faltas ante el Padre. La palabra de Dios habla de la comunión que había entre el Padre y el Hijo. Jesucristo siempre estuvo en comunión con Dios, orando, ayunando. Ese fue el ejemplo que nos dejó para que nosotros también busquemos esa comunión con el Padre. Pero ahora, nuestro Señor Jesucristo está sufriendo un desabandono, el cual no le correspondía sufrir. Nunca nuestro Maestro sufrió un desabandono de parte de Dios,
pero ahora está llevando en sus hombros todo el pecado del mundo. Y es aquí donde se escucha un clamor que dice: Elí, Elí, lama sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice la palabra de Dios que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Jesús, en su condición de humana, nunca pecó, pero ahora tiene que ser separado de la comunión del Padre para pagar por nosotros. Debe morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Y dice la palabra de Dios que resucitará al tercer día. Con esta labor, Jesús cumplió el plan perfecto de salvación y ahora está a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. ¿Sabes, hermano, cuánto tiempo más va a pasar para que sigas en el desabandono con tus pecados? Dios ya realizó la obra perfecta de salvación. Él está con los brazos abiertos, esperando que te arrepientas y llegues a las plantas del Maestro para que seas perdonado. Jesús sufrió por ti y por mí. Ya no hay nada más que hacer. Jesucristo hizo la salvación perfecta para ti, hermano. Este es el momento, este es el llamado, hermano, para que tú te arrepientas de todos tus pecados y recuerdes que Dios está con los brazos abiertos para que quite esa tristeza, esa soledad y te dé paz, la paz que nosotros necesitamos, y que así puedas reanudar tu comunión con Dios. Recibe un abrazo y que el Señor te bendiga. Amén. Nuestro Señor Jesús sufrió ese desamparo por ti y por mí. No tengamos en poco, hermano, el sacrificio que Él ha hecho por nosotros y tomemos esta oportunidad de arreglar nuestras vidas con Dios. Amén. Vamos a continuar con la quinta palabra que está en voz de nuestro hermano Aniel Romero y le damos paso a esta siguiente palabra. Dios les bendiga, amados hermanos. Mi nombre es Aniel Romero Martínez y la quinta palabra que Jesús pronunció estando en la cruz, sufriendo injustamente por el mundo entero, se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 28, y es la siguiente: tengo sed. La vuelvo a repetir, la quinta palabra es: tengo sed. El cuadro que nos presenta es una fuerte y total deshidratación que está llevando a Jesús prácticamente a la muerte. Jesús, en su naturaleza humana, sufrió una crisis física y es ahí donde reconoce que tiene una necesidad esencial, una necesidad de agua, que es algo vital. Ningún ser humano puede vivir por mucho tiempo sin agua. El agua es primordial para no morir. Jesús, el Hijo de Dios, tuvo mucha humildad al reconocer su necesidad. Hoy aprendemos de Jesús la humildad en todo momento. Jesús se humilló y por eso fue exaltado a lo sumo. Y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. En este tiempo, todo el mundo está sufriendo una crisis. Todo el mundo tenemos necesidades físicas, necesidades materiales, necesidades financieras, necesidades emocionales y espirituales. Pero la mayor necesidad que tenemos es de Dios. ¿Cómo podemos conocer a Dios? A través de Jesús. El ejemplo que Jesús nos dejó. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por Él. Sin Dios no podemos ir muy lejos. Sin Dios no podemos tener vida eterna. Debemos aceptar a Jesús y vivir una vida conforme a su voluntad. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. El profeta Isaías nos narra muchos años antes este sufrimiento de Jesús. Isaías 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Que Dios les bendiga. Ese ser que tiene
nuestro Señor Jesús ahora, de que nosotros también estemos también ávidos de buscarle a cada día, amén. Busquémosle a cada día con más ahínco, con más entusiasmo, hermanos. Vamos a dar paso a la siguiente palabra, la número 6, que está en voz de nuestro hermano Josué Torres. Dios te bendiga y gracias por estar escuchando la palabra de Dios. Hemos llegado ya a la sexta palabra, la cual se encuentra en Juan 19:30, que dice: Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Que el Señor añada bendición a su palabra. En estos últimos días he podido ver el amor de Dios a través de mi abuelita. He quedado atónito al ver cómo su amor la lleva a dejar de lado la aflicción en el alma y el dolor que su cuerpo enfrenta. Porque aún estando luchando entre la vida y la muerte, está al pendiente de toda su familia. Se preocupa por todo y por todos. Y mi corazón quiere salir del pecho cuando la veo que está sufriendo y ve entrar a uno de sus nietos. Solo cierra sus ojitos y de su amor por nosotros saca la fuerza para dibujar una sonrisa en su rostro con tal de transmitirnos paz. Así me imagino a Jesús en la cruz, con un amor tan inmenso, con un amor sin fin. Esto me ha llevado a ver la escena de las 7 palabras de otra manera. Jesús estaba ahí en la cruz y en cada palabra que decía, del alma de estas brotaba amor. Padre, perdónalos. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabras llenas. Elí, Elí, lama sabactani. Jesús sufría, pero por amor llegó hasta el final y decir, consumado es. Y sabemos que Jesús estaba dando punto final a su obra, pero también nos lo estaba diciendo a ti y a mí. Tus aflicciones son cosa del pasado, consumado es. Tu dolor ya lo sané, consumado es. Todo mal terminará, porque consumado es. La obra está hecha. Estas palabras deben de ser un recuerdo para nosotros. Dios muestra su amor para con nosotros. Y si estás viendo este video es por un par de palabras. Consumado es. Porque cuando todo parecía que había acabado y el pecado lo había arruinado, Jesús ahí estaba obteniendo la victoria. Estaba haciendo el sacrificio. La obra había llegado a su fin. Consumado es. Debemos encontrar paz, consuelo, refugio y fortaleza en esas palabras, porque Jesús ya lo hizo y podemos decir, consumado es. A Dios sea la gloria. Amén. Qué hermosa palabra, hermanos. Cuando Dios hace las cosas, las hace bien, las hace perfectas. ¿Sabes, hermano? Dios no deja nada a medias. Y por más duro, hermanos, que fue el sufrimiento para nuestro Señor Jesús, Él no abandonó la carrera. Creo que podemos aprender en este día que por muy dura que sea la situación adversa que estemos viviendo, tenemos que pelear esa batalla y llegar al final de la meta, así como el ejemplo que nos dio nuestro Señor Jesús. Amén. Hemos llegado al final de estas palabras, hermanos. Nuestro hermano Enoch tiene la número 7 y hemos de escuchar el comentario de la palabra de Dios en voz de nuestro hermano Enoch Vázquez. Que Dios les bendiga, hermanos. Me corresponde compartir con ustedes la séptima y última palabra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y se encuentra en Lucas capítulo 23, versículo 46, y dice: Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Esta palabra la podemos tomar en dos sentidos. Nos habla de una muerte profética y una muerte también voluntaria. ¿Por qué una muerte profética? Bien es cierto y conocemos todos que desde el pecado de Adán, desde que él desobedeció a Dios y fue echado del huerto del Edén, ahí mismo nuestro Creador dio una promesa de salvación para el futuro. A lo largo de todo el Antiguo Testamento, los profetas innumerables veces también hablaron de este evento, de esta condición en donde llegaría el Salvador.
Isaías habla mucho refiriéndose al Hijo de Dios, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que va a venir a tomar nuestro lugar para pagar por nuestros pecados, por nuestra salvación, por nuestra paz, por nuestro gozo. Una muerte profética. El mismo Señor Jesucristo, a través de su trabajo ministerial, a los mismos discípulos y a la gente a la que Él le predicaba, le decía esto mismo: tengo que ir a Jerusalén porque tengo que morir. Pero ellos no entendían de qué hablaba. La muerte del Señor Jesús fue una muerte profética para que se cumpliera lo dicho por Dios. También se trata de una muerte voluntaria. ¿Por qué voluntaria? Mira, ¿quién mató a Jesús? ¿Los judíos? No. ¿Los romanos? Tampoco. Tal vez el mismo Satanás pensó y dijo: vencí, lo logré, acabé con la vida del Hijo de Dios. Pero no. El mismo Señor Jesucristo dice: yo pongo mi vida, nadie me la quita, yo pongo mi vida y después la vuelvo a tomar. Fue una muerte voluntaria. En otro pasaje, en otro de los evangelios, dice que cuando Él iba a expirar, lo primero que hizo fue inclinar su cabeza y después expirar. Eso quería decir que Él estaba dispuesto a entregar su vida por ti y por mí. No hay más sacrificio que valga. Él hizo todo y con su muerte se cumplió. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y poder escuchar esta palabra de nuestro Señor Jesús, de la cual también aprendemos, ¿verdad?, que Él dio todo por nosotros, hermanos. Así que también nosotros entreguemos todo lo que Él nos ha dado, todo lo que tenemos en nuestras manos, correspondiendo a ese gran amor y sacrificio que Él ha hecho por nosotros. Amén. No se mueva, hermano, de su lugar. Aún falta parte importante de nuestro culto. Vamos a tener más adelantito la voz de nuestro pastor Cirilo Cruz para tener la reflexión y el resumen de lo que sucede después de los hechos históricos de las 7 palabras. Así es que, por favor, hermanos, estemos atentos, permanezca en su lugar, no se distraiga, y vamos a entonar 2 estrofas del himno 474, este himno que dice: en el monte Calvario. Amén. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Oh, yo amo a Jesús, quien murió en la cruz por salvar al más vil pecador. Cantemos juntos. Oh, yo siempre amaré a Jesús en sus triunfos y gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, maravilloso eres Dios, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré a Jesús en sus triunfos
no solo una lectura, sino algunas palabras finales también. Hay una expresión clásica, hay una expresión bíblica en Mateo, hemos estado leyendo en Mateo, ahora vamos a Mateo 27. Mateo 27, vamos a ir al verso 50. Mateo 27, 50. Espero que estés gozando desde tu hogar todo el trabajo que ha representado mandarlo por las redes. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. ¿Qué ocurre después de eso? He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente, este era Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, siguiéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Y quiero adelantarme a la lectura para después regresar. Y cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentada delante del sepulcro. Déjame regresar a los hechos que ocurren después de que Jesús ha clamado a gran voz y entregado el Espíritu. Son varios acontecimientos que teníamos quizá que enumerar. Lo que más me llama la atención y que está puesto en el primer punto o sitio es que el velo del templo se rasgó. Ese velo era lo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde no podía entrar más que una vez el sumo sacerdote, solo una vez, para hacer labores de limpieza. Pero si entraba impío, inmundo, no santo, moría allá adentro. Pero no quiero hablar tanto de lo que ocurría y cómo tenía que entrar este sacerdote, sino más bien es el significado de ese velo rasgándose de arriba abajo. Porque quien provee la salvación, quien abre el camino para llegar a este lugar santo y santísimo y encontrarnos de cara con Dios, es Jesucristo, el Hijo de Dios, que deja abierto para que todo aquel que quiera y crea pueda entrar. Y puede entrar hasta el lugar santísimo, encontrarse de cara con Dios y ser bendecido. Antes no se podía. Por eso es que la sangre de Cristo perdona pecados. La sangre de Cristo reconcilia al hombre con el Padre. La sangre de Cristo justifica al ser humano con Dios. Y eso es lo importante. Pero no solo ocurre eso, sino que la tierra tiembla. Siempre que el hombre hay algo en él, hay un acontecimiento en la humanidad, la tierra tiembla. Y sabe que eso es lo que yo he estado orando a Dios en estos días: Padre, que no tiemble, porque en medio de esta pandemia, ¿qué haríamos con un terremoto? Siempre la tierra va a la par del ser humano, sufriendo los estragos por desobediencia.
seca y la tierra empieza a producir espinos y cardos. Empieza a producir polvo. Empieza a ser infértil. Empieza a padecer los resultados del pecado del hombre. Por eso no es difícil pensar que un día esta tierra, como planeta, como sistema, un día puede convulsionar ante tanta maldad y pecado del hombre. Pero en esta ocasión la tierra tembló. La tierra se estremeció porque acababa de morir en la cruz del Calvario el Hijo de Dios viviente en su naturaleza humana. Las rocas se partieron. Qué difícil es pensar que el hombre a veces es más duro que las rocas. Su corazón no se parte, su corazón no se conduele. Como decía mi abuela, ve la tempestad y no se hinca. Hay una terrible rebeldía en estos tiempos. Se ha levantado un espíritu de engaño, de terror, se ha levantado un espíritu, hermano, de mucha rebeldía, y ahora en la iglesia. Y no solo hablo de Nazaret. Tenemos corazones duros. Somos muy rebeldes. No creemos en lo que pasa. Pero Jesús lo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Mas confiad, porque yo he vencido al mundo. Él está asegurando que va a haber aflicción. En Apocalipsis dice: he aquí Satanás meterá en la cárcel a algunos de vosotros, pero tú sigues siendo fiel hasta la muerte. Vamos a Mateo 24 y habla de tantas cosas que ocurrirán: principio de dolores, mediados de dolores y fin del mundo. Y nosotros nos vivimos peleando si se agarra del coronavirus, si no será, si el gobierno hace, si los gobiernos no hacen, si el caos financiero, si no. Hermanos, dejémonos de tonterías y volvamos nuestra vida espiritual. De otra manera hemos de perder. Esta fue una noticia que salió en uno de los noticiarios evangélicos o cristianos mundialmente. Cierto pastor no creía allá en Carolina del Norte, en Plozapón, no creía en esta situación de la pandemia. Hoy ya no está en la tierra. Y justo se fue por el coronavirus. No te quiero decir creo o no creo. Lo que sí te quiero decir es reconcíliate con Dios. Busca perdón de tus pecados. Santifícate. Renuévate. Como he dicho, es tiempo de espiritualizarnos. Y como he dicho, la oración es la que cambia el destino de la humanidad. A Dios gracias por tanto movimiento de oración que se ha levantado, que ojalá y sea llena la tierra de tanta oración hasta que Dios tenga de nosotros misericordia. Pero a veces tenemos un corazón tan duro, peor que el de las piedras. Aquí las piedras se partieron, y cuando tú te paras en Jerusalén ves rocas y rocas enormes. Se partieron. ¿Por qué tu corazón y el mío no ha de partirse delante del Señor? Mira, los sepulcros se abrieron. Muchos de los santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Todo esto fue señales terribles, fuertes. ¿Quién tenía el imperio, además de Satanás? De la muerte. Porque la muerte entró a consecuencia del pecado. La muerte vino por la desobediencia. Pero así dice Pablo, así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos seremos vivificados por la gloria del Padre. Amén. El prometido Génesis 3:15, que vendría de la simiente de la mujer que iba a herir a la serpiente tiro en la cabeza, llegó, hizo su ministerio, en su naturaleza Dios hombre, y ahora está crucificado, acaba de morir. La tierra tiembla, las rocas se parten, el velo se rasga y va abajo. Los muertos que creyeron y murieron con esa esperanza, resucitaron. ¿Sabes? Satanás estaba feliz.
La muerte estaba contenta. Había echado su manto sobre el Cordero de Dios. Lo había oído la gente gritar: Elí, Elí, ¿por qué me abandonas, Padre? Lama Sabacthani, ¿por qué me abandonas? ¿Por qué me dejas solo? Porque has cargado en mí todo el pecado, y como no lo puedes ver, apartaste tu mirada. Me siento solo, y no hay cosa peor que la soledad, el abandono. Y todo eso sufrió por ti, por mí. Todo eso padeció. Mira, me encanta. Me gusta cómo a veces los no judíos, cómo a veces los no religiosos, cómo a veces los no cristianos, cómo a veces los no evangélicos, me encanta cuando ven todas estas cosas que a veces a ti y a mí no nos conmueve el corazón. Pero había ahí un hombre fuerte, un hombre forajido, un hombre que había visto morir a 20,000 gentes porque había sido parte de los conquistadores del Imperio Romano. Este centurión que estaba ahí, que le había tocado junto con su grupo o guarnición de soldados custodiar todo el evento del sacrificio del Calvario. Estaba ahí este hombre de rudo y duro corazón, hombre que había visto morir a gente como tú no tienes idea, hombre que había sido tirano, un hombre aguerrido, un hombre fuerte, como soldado que era de alto grado. Pero cuando ve todo aquello, dice este centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron de gran manera y dijeron: verdaderamente, Hijo de Dios es este. ¿Cómo hay un acto de reconocimiento en un corazón duro? ¿Cómo hay un acto de reconocimiento en un corazón pagano? ¿Cómo hay un acto de reconocimiento en una persona forajida y tirana y fuerte? Mira, sintió el temblor, vieron las piedras que se partieron, supo del velo que se había roto en el templo, les llegaron noticias que algunos muertos habían resucitado. La muerte estaba feliz. Pero Jesús dijo: nadie me quita la vida. Yo la pongo y yo la vuelvo a tomar. Porque yo soy la vida. Satanás y la muerte, junto con los demonios, celebraban en el infierno que habían acabado con el proyecto de Jesús, habían acabado con su vida, habían acabado, lo habían muerto. Ya no iba a haber más quien sanara al limpiar leproso, no iba a haber más quien volviera la vista al ciego, no había más quien iba a quitarle el imperio de la muerte, levantando a la hija de Jairo, sanando o levantando de la muerte, casi rumbo a la tumba, al hijo de la viuda de Naín. Nadie iba a sacar de las entrañas de la muerte a un Lázaro después de 3 o 4 días de muerto, ya yendo, ha muerto. Había acabado. Óyeme eso. Nadie puede acabar con Cristo. Nadie puede acabar con Cristo. Ni la tormenta, ni el viento, ni las tentaciones, ni la muerte, ni el pecado, ni el diablo, ni la cruz, nadie. Él se levantó más que victorioso y más que vencedor, alcanzando para ti y para mí salvación y vida eterna. Si tú recuerdas, como Iglesia Nazaret y todos los que reciben los envíos, en las últimas semanas enviamos muchas imágenes: Dios ama, Dios Rafa, Dios Nisi, Jehová, los nombres con los que el pueblo y la gente han reconocido a Dios. Y luego enviamos, si tú le das un repaso a todas esas imágenes, enviamos textos preparándonos para esta pandemia justamente. Y entre ellos, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna escritura.
salido superhéroes de la fe ahora. Qué bueno por ellos. Han salido incrédulos de lo que está pasando. Qué bueno por ellos. Los amamos y los respetamos. Y confiamos sus vidas en Dios. Pero ¿sabes? Algunos han renegado de la fe. ¿Sabes? Han muerto ministros y pastores y misioneras. Han muerto hermanos nuestros justo por esta pandemia. ¿Qué te quiero decir? Que sí es verdad que el Cristo de la gloria está con nosotros. Es cierto, no lo dudo. Pero toma tus precauciones, toma tus cuidados. Pero aparte de eso, derrama tu alma delante del Señor. Derrama tu vida delante del Señor. Me hace en este tiempo mucho eco las palabras de Pablo cuando dice: si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o moramos, procuremos ser del Señor. Un día la muerte se agarrará de nosotros. Un día la muerte echará mano de nuestras vidas. Un día la muerte llegará a nuestros cuerpos y Cristo no viene antes. Pero asegúrate que el que está en Cristo no muere para siempre. Asegúrate que el que está en Cristo solo duerme, solo espera, está en un stand-by, en una lista de espera, para oír el sonar de la trompeta, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Así como Cristo se levantó, un día se levantarán todo aquel que ha confiado y muerto para sus pecados a través de la sangre de Cristo, se levantará para estar por la vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Y la pregunta es: ¿crees esto? Si lo crees, arrepiéntete. Si lo crees, espiritualízate. Si lo crees, santifícate. Hoy o mañana tenemos que irnos. Con COVID-19, así bien, tenemos que irnos. ¿Sabes una cosa? Arreglemos nuestras vidas para que cuando nos toque podamos ir con la esperanza de que al sonar de la trompeta nos levantaremos primero para ser transformados, para ser llevados como un día Cristo, lo narra en Hechos 1, como un día Cristo fue levantado. Este mismo Cristo que ustedes vieron ir hacia las nubes, un día volverá por vosotros. ¿Estás listo? ¿Estás preparado? Si no, ahí donde estás, arrepiéntete. No tengas temor de los que te rodean. Oh, me van a criticar. Oh, ¿qué van a decir? No. No, confróntate con Dios en esta tarde. Ponte de cara con Dios en esta tarde. Y dile: Señor, perdona mis pecados. Santifica mi vida. Tú que moriste por mí, hoy necesito que me perdones. Tú que moriste por mí, no quiero que sea un sacrificio en vano. Quiero alcanzar de esa bendición. Quiero alcanzar de esa sangre salvadora. Quiero alcanzar de esa sangre perdonadora. Quiero alcanzar de ese sacrificio de Jesús. Cierra tus ojos donde quiera que estés. Arrepiéntete de tus pecados. Busca de Dios. Aprovecha el sacrificio del Cordero. No, loco. Aprovecha el sacrificio del Cordero de Dios. Reconcíliate con Dios. Reconcíliate con Dios. Cierra tus ojos y oremos. Que ese sacrificio que hizo Jesús, que esa bendición de regalo que hizo el Padre a través de Cristo, hoy pueda limpiar tus pecados, hoy pueda sanar tus heridas emocionales, hoy pueda curar tu vida integral. Oh Señor, perdona nuestros pecados, perdona nuestras maldades,
Perdona nuestros errores. Contra ti hemos pecado y contra ti hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Somos seres humanos sometidos al pecado, a la tentación y a la maldad. Pero la sangre de Jesucristo, dice tu palabra, nos limpia de todo pecado. Al corazón contrito y humillado tú no lo desprecias. Que no hagamos, Señor, que no hagamos en vano ese sacrificio tuyo. Porque justamente viniste a sacrificarte y a morir por nuestros pecados, por perdonarnos, por reconciliarnos con el Padre, por justificarnos delante del Padre. Y a veces se nos olvida todo eso y pensamos que nuestra vida es mucho mejor en el mundo, cuando realmente lo que nos espera es muerte y muerte eterna. A todo aquel que está oyendo Dios esta oración, a todo aquel, Señor, que está en su hogar, en su casa o en cualquier sitio escuchando, permite que pueda doblar su corazón, pueda doblegar su vida, pueda humillarse delante de ti y alcanzar de tu mano gracia, gracia salvadora, gracia perdonadora, gracias, Señor, para que se ejerza el perdón en nuestras vidas. Gracias, Dios. ¿Por qué no te pones sobre tus pies y cantamos a Dios justamente este himno? No sé si tenemos la pantalla lista ahí. Ok. Cantemos con la hermana que está cantando. Sí, Señor. Israel en Apocalipsis 2:10. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Aleluya. Alábale, alábale. Alábale porque eres el Padre. Oh sí. Gracias, Señor. Disfruta de la presencia de Dios, hermano. Familia, disfruta de la presencia de Dios. Ahí en tu hogar está la gloria y la gracia de Dios también. Sí, Señor. Oh, yo siempre amaré a Jesús. Sí, Señor. Maravilloso. Bendice a cada familia. Cuida a cada hijo y cada tuya. Derrama tu gloria sobre nuestra ciudad. Derrama tu perdón sobre nuestro país, Señor. Reconcílianos con el Padre Jesús. Oh, el que murió en la cruz del Calvario. A él pedimos bendición. A él pedimos paz, perdón a nuestras vidas. Sí, Señor, gracias. Es fuerza que se valiente para obtener esa corona. Es para ti, es para mí. Aleluya. Más fuerte, aleluya, por Cristo. Gracias, Y algún día, en vez de una cruz, mi corona, Jesús me dará. Padre, gracias. Gracias por este culto que hemos dado. Gracias por los que se han sumado a través de las redes. Gracias por el equipo que ha trabajado fuertemente en Nazaret.
sus diferentes aportes. Gracias, Dios. Dale paz a nuestra iglesia. Dale salud a cada uno de los hermanos y hermanas. Llena de bendición a todos los que nos enlazan por las redes. Bendice a tus siervos. Provee para sus necesidades. Bendice, Señor, a nuestro país. Bendice al mundo. Nuestra ciudad necesita de ti. Maravilloso eres tú, Dios. Consuela y dale paz a los que han perdido a sus familiares, entre ellos los pastores de nuestro concilio, de nuestro continente y de otros continentes más. Consuélanos, levántanos de esta desgracia, sálvanos de esta plaga. Que tu sangre preciosa se derrame sobre los dinteles y marcos de nuestra vida, de tal manera que la muerte no llegue ni a nuestra casa, ni a nuestra familia, ni a nosotros mismos. Ten piedad de nosotros, Dios. Conforme a la multitud de tus piedades, borra nuestras rebeliones y límpianos de nuestros pecados. Hoy hemos celebrado y conmemorado a ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y con su sangre nos lavó, nos limpió y nos santificó. Gracias, 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 Señor. Que el amor de Dios el Padre, la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo, y la comunión, participación y consolación de tu Santo y Divino Espíritu sea con cada uno de nosotros